a las 10 de la mañana con 41 minutos vamos a volver con el móvil de la mañana del 11, como les habíamos prometido. Rodrigo, adelante. Volvimos, Marcelo, volvimos. Y aquí estamos justamente con tres referentes que los vamos a presentar porque ellos son Juan, ¿cómo es tu nombre? Juan Martín Sánchez. Juan Martín. Andreina Stuart. y tenemos Virginia Santos. Virginia Santos, que es de Huellas. Y acá diferente porque ustedes son de Rainbow Families. ¿Cómo es? Rainbow Families. Ah, porque me salió mal a mí. Rainbow Families y la coordinadora de la Marcha de la Diversidad, Carolinos Diversos. Bueno, contémosle a la teleaudiencia por qué estamos reunidos hoy acá. Bueno, hoy nos encontramos para inaugurar justamente el espacio que el municipio, en acuerdo de uso, le ha brindado a los colectivos de la ciudad de San Carlos para trabajar. O sea, es un espacio que había sido comprometido en la Marcha de la Diversidad del 2023 por el gobierno de la ciudad. Y bueno, y hoy se concreta ese espacio, ya está, la obra fue terminada y está pronta para inaugurar. Entonces ese es el motivo por el que nos encontramos reunidos. Bien, ¿y qué actividades se van a llevar aquí? Bueno, de nuestra parte de Rainbow Family, este ambiente, este lugar va a estar abierto para toda la comunidad, para toda la sociedad, para la gente de la comunidad y todas aquellas, vamos a estar trabajando como siempre lo hemos hecho, en todas las problemáticas en cuanto a diversidad y bueno, nuestro colectivo es muy abierto. No trabajamos solo con nuestra colectividad, sino Rainbow Family es un colectivo de familias y estamos abiertos a todas las problemáticas. Así que vamos a tener una oficina por acá también para recibir aquellas iniciativas que la comunidad pueda tener y los vamos a estar recibiendo por aquí. Era necesario justamente tener un lugar físico. Si bien ustedes ya tienen un lugar físico, ¿no? No, nosotros nos reuníamos en nuestros domicilios particulares, ahí era donde se juntaba tanto la coordinadora de la marcha como el colectivo, y además había una acumulación enorme de material. Entonces realmente se precisaba un lugar físico para poder crecer, para que realmente poder expandir las funciones del grupo, ¿no? Era fundamental. Y esto es pionero porque en todo el Uruguay no existe. Solamente en Montevideo hay espacios, ¿no?, que son de la Intendencia para los colectivos sociales. Fuera de Montevideo solamente en San Carlos. Así que somos pioneros en eso los carolinos. ¿Cómo se dio este acuerdo, Virginia? Ahora vamos con vos también de Huellas, que es fundamental, porque también estamos acá incorporando las mascotas. Bueno, esto es un trabajo social, tanto el de ellos como el nuestro, entonces creo que es importante que el municipio se involucre con estos temas, entonces que nos den un espacio para nosotros es súper importante, porque podemos trabajar en equipo, porque si bien nosotros nos abocamos al tema animal, también es un trabajo social como el que están llevando ellos adelante. Entonces hemos trabajado en conjunto desde hace mucho tiempo, desde las primeras marchas ya trabajábamos en conjunto con el tema de las ferias y las organizaciones. Entonces creo que es muy importante que la comunidad sepa que tenemos un espacio donde podemos acompañar desde el tema social con los animales y también con el tema social de cada uno, ¿no? Con el tema de la Rainbow Family. Digo, creo que es un trabajo social muy importante que están haciendo acá en la ciudad de San Carlos y en todo el departamento. Son pioneros en esto de las marchas y tanto nosotras también somos pioneras con el tema de las castraciones y bueno, y el trabajo que venimos haciendo en San Carlos. Y trabajamos muy bien juntos y creo que nos vamos a llevar muy bien y creo que va a ser un espacio donde podamos compartir y poder ayudar a todas las familias de San Carlos, tanto en la parte social como en la parte de los animales y tener un poco de acompañamiento para la gente, para acompañar con sus problemas y sus temas sociales. Así que estamos muy felices, necesitamos un espacio así. Nosotras desde Huellas estamos muy agradecidas con el municipio porque también nos estaba faltando espacio para tener nuestras cosas e incluso vamos a hacer castraciones acá mismo también. Bien, así que este lugar les vino, digamos, como anillo al dedo porque era necesario. ¿Cómo fue la instancia de cuando el compromiso, ¿no?, con las autoridades cuando les dijeron que había la posibilidad de la restauración de este lugar y que podían hacer uso del mismo? Bueno, cuando nos fue una sorpresa porque estábamos en el escenario de la marcha de San Carlos, Virginia estaba con nosotros en calidad justamente de concejala, ¿no?, de la ciudad. Y nos tomó por sorpresa a todos. Después, bueno, vinimos a ver el lugar, nos mostraron lo que era, que realmente era un lugar que estaba muy deteriorado, un espacio que estaba feo, ¿no? Y este año el municipio trabajó en la restauración, trabajaron durante meses para que el espacio quede como está ahora. Y bueno, nosotros nos tomamos el impasse de enero, obviamente, para inaugurarlo porque estábamos todos en nuestras actividades, descansos y demás, pero no queríamos dejar de inaugurarlo antes de que empiece el año lectivo, ¿no? Finalmente es un granito de arena, pero es un gran aporte, ¿cierto? Sin duda alguna, sin duda alguna.
era necesario este espacio, como dijo Juan Martín, porque, bueno, tanto Huellas como nosotros trabajamos con muchas problemáticas y es necesario un lugar físico para abordar esos temas, esas problemáticas, y nos va a venir re bien. Así que nada, re contentos estamos por este espacio. Justamente decías algo interesante, que hablabas de la familia, que este colectivo, está bien, es un colectivo, ¿no? Sí. No solamente se aboca a las personas vulnerables, sino también a la familia. Claro, porque nuestro colectivo de Raymond Family es un colectivo justamente de familias, donde no solamente lo integran los compañeros de la comunidad, sino también sus familias, que es realmente importante, que nos siempre acompañan a sus hijos, a los que, bueno, a recorrer este camino, que el lugar de la familia para este proceso es muy importante y la familia tiene que estar. A su vez, aparte de la gente que tenemos, los compañeros que son del colectivo y de la comunidad, hay gente que no son de la comunidad y también están junto a nosotros apoyándonos en cada instancia, en la marcha, nos ayudan, nos colaboran, o sea, y ese es el trabajo que la sociedad tiene que hacer, estar todos unidos para un bien común y para que la sociedad crezca y sea una sociedad mejor. Pregunto porque no conozco el colectivo, justamente Rainbow Families, ¿está bien dicho ahora? ¿Lo dije bien o lo sigo diciendo mal? Bueno, pero quisiera saber dónde surge. Es medio por eso. Ok, quiero saber dónde surge, dónde nace justamente el llevar esta iniciativa adelante. Aclaro que ese nombre fue fruto de una elección democrática, yo voté en contra. El colectivo nació en la ciudad de Maldonado, en realidad, en el 2019. Notamos que no existía ningún grupo organizado en el departamento. Y bueno, dimos los primeros pasos para empezar a crearlo, con la idea de que fuera un colectivo obviamente no político partidario, sino que estuviera integrado por personas que vinieran de todos lados, que quisieran llegar a integrarlo. Y ahora tiene, bueno, compañeros tanto acá como en Maldonado Ciudad. Son las dos ciudades donde trabajamos, un colectivo totalmente del interior, nacido acá. No es un colectivo montevideano, si bien tenemos vínculos obviamente con organizaciones montevideanas, por supuesto. Muy bien. Y bueno, y Virginia, para cerrar y redondear, que claramente un trabajo que he tenido el placer de conocer, nos hemos visto en varios eventos, me imagino que son un grupo con tal, porque viste que el público se renueva, hay muchas personas que de repente están enganchando, pero son un grupo muy grande ustedes. Sí, nosotras somos un grupo de casi 60 personas que trabajamos acá en San Carlos y en el resto del departamento, pero nos enfocamos más que nada en San Carlos. Somos una ONG que nos constituimos en el 2021, pero trabajamos desde el 2016 en el mismo equipo. Nuestro trabajo se enfoca en la castración y la prevención del abandono. Creemos que la castración es el paso previo al abandono, entonces creo que es muy importante que la gente castre y nosotros nos ocupamos de eso, de llevar los animales a castrar de forma gratuita desde hace casi 10 años y ahora bueno, como ONG nos constituimos mucho más fuerte, tenemos una organización más fuerte, ya te digo, de 60 personas, que lo que hacemos es llevar al animal a castrar y aparte tenemos un convenio con el INBA, con el Instituto de Bienestar Animal, que nos dieron este año para el 2025 1098 castraciones gratis y chipeo de perros y gatos, que si todo sale bien en marzo ya comenzaremos con esas castraciones. Ya llevamos 30 castraciones en lo que va de estos 2 meses, pero tenemos que llegar a las 1098 y lo vamos a hacer en el móvil de castraciones, que es una casa rodante que compró la comunidad con la campaña del dólar. Y bueno, vamos a recorrer diferentes barrios con nuestro veterinario y diferentes lugares de Maldonado. Este espacio a nosotros nos brinda una posibilidad de tener un espacio físico real donde poder organizar las castraciones, tener nuestras cosas y aparte poder compartir con ellos el tema social, porque si bien nosotros hacemos un trabajo con los animales, lo vuelvo a repetir, es un trabajo social. Nosotros ayudamos a los animales, pero también ayudamos a la familia. Enseñamos a la familia a cuidar a sus animales y a vivir en convivencia. Y cuando uno enseña al niño, al padre, a que el animal tiene que tener otras condiciones de vida, dignidad, también estás ayudando a la familia y a la sociedad. Así que ese es nuestro trabajo principal, la castración, la prevención del abandono y acompañar a las familias a que crezcan y que crezcan sanas con sus animales. Muy bien, con esto entonces cerramos la nota y realmente Andreina, Virginia y Juan, merecidísimo este logro, este gran aporte, lo merecen, así que a seguir adelante, es muy necesario. Bueno, con esto volvemos a estudio.
Muchas gracias, Rodrigo. Volvemos con ustedes más adelante. Ahora les presento a nuestro invitado. Se trata del periodista especializado en asuntos internacionales, Martín Natalevich, quien además es especializado en historia diplomática y política exterior. Bienvenido a la mañana del 11. ¿Qué tal? Encantado de estar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, Martín está presentando su libro Petrodiplomacia, valijas, negocios y otras historias del chavismo y Uruguay. Bueno, el título da para hablar un rato largo, ¿no? Pero ¿cómo nos podés resumir el contenido del libro? Bien, básicamente lo que yo me propuse hacer es una historia de las relaciones diplomáticas, económicas, energéticas entre Uruguay y Venezuela en un momento muy particular, que es la era del chavismo en Venezuela. Entonces, este libro lo que hace, de cierta manera, es contar historias, algunas de ellas conocidas, otras totalmente desconocidas, respecto a ese vínculo que duró cerca de unos 30 años, digamos, desde que Hugo Chávez pisó por primera vez Montevideo, ya en el año 94, en aquel momento saliendo de la cárcel, llegando con el mote de un golpista, un militar golpista, hasta los días de hoy, ¿no? Porque si bien el abordaje tiene que ver con todo el gobierno de Chávez desde el año 1999 en adelante, una vez que muere Chávez, la continuidad del chavismo es Maduro y el libro también cuenta todas esas historias vinculadas a ese periodo. De manera que lo que intento es revisitar algunos hechos conocidos, algunos negocios que en su momento estuvieron en los titulares, pero darle un poquito más de profundidad en la investigación y aportar elementos nuevos, y también contar historias que nunca se habían conocido hasta el momento. El chavismo tuvo su momento de mayor cercanía e intimidad con el Uruguay en el gobierno de Mujica, en el gobierno de Tabaré Vázquez. ¿Dónde lo situás? Es bien interesante eso porque lo que permite mostrar el libro de cierta manera es que el chavismo obviamente durante los gobiernos del Frente Amplio alcanzó una mayor cercanía desde todo punto de vista, desde el punto de vista político y obviamente desde el punto de vista comercial, pero muchas veces pensamos que eso era un vínculo que venía dado por naturaleza y no es así, se fue construyendo, costó mucho construirlo, sobre todo porque dentro del Frente Amplio había algunas tendencias o corrientes o incluso personalidades que no miraban al chavismo con buenos ojos y no fue algo que fluyera o que hubiera fluido naturalmente. Es decir, durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez hubo roces políticos bien importantes, sobre todo entre los presidentes, y después sí, durante el gobierno de José Mujica quizás podamos decir que fue el momento de mayor ebullición del vínculo, de mayor cercanía política, pero también de mayor profundización comercial, porque si vamos a los números, nunca hubo tanto comercio bilateral entre Uruguay y Venezuela, o nunca tantos uruguayos vendieron tantas cosas a Venezuela como en esos años. El tema es que los uruguayos no cobraron todo lo que vendieron a Venezuela, ¿no? Han quedado deudas importantes, pendientes, que bueno, ahora parecerían como incobrables. Exacto, sobre todo porque negociar con Venezuela no siempre fue algo tan fácil. Había que cumplir con determinadas condiciones, no era fácil llegar, sobre todo si te compraba el Estado, había que dar con los interlocutores adecuados. Y quizás muchas de esas empresas que hicieron operaciones que se podían considerar de riesgo, por la inestabilidad muchas veces venezolana, en aquellos años, durante muchos años, vendieron algunos productos que estaban mucho más los vendían mucho más caros de lo que decía el mercado internacional, quizás a veces hasta un 25% más. Pero bueno, cuando la situación empezó a cambiar en Venezuela, cuando la situación política se deterioró, cuando tampoco ya había tanta liquidez en caja, muchos de ellos quedaron en una situación complicada y no pudieron terminar de cobrar, pese a los múltiples esfuerzos que el libro cuenta que hizo en su momento el gobierno uruguayo. Estoy hablando de la segunda administración de Tabaré Vázquez, pero no hubo caso, no había una voluntad de pago, si es que el Uruguay no se comportaba de una forma política en la que en aquel momento una Venezuela ya en crisis le exigía y que el Uruguay no estaba dispuesto a hacer. Negocios que valieron un montón de repercusiones políticas, cimbronazos en la estructura de las instituciones uruguayas y que en algún momento fue de una afinidad brutal entre Chávez y el gobierno uruguayo,
ya en el gobierno de Tabaré Vázquez, cuando aquella compra de, bueno, vamos a comprar petróleo barato y vamos a tener combustibles súper baratos porque Venezuela nos va a ayudar, eso nunca pasó. Se hicieron inversiones importantes en Uruguay pensando en desarrollos industriales o energéticos a futuro y quedó todo en la nada, quedó todo a medio camino, se perdió plata, se perdió tiempo, se perdió credibilidad. Fueron consecuencias prácticamente todas nefastas, ¿no? Hay algo bien interesante que intento narrar en el libro, que es el vínculo entre ANCAP y PDVSA, ¿no? Porque mucho se ha hablado de lo que fue esa cooperación energética, como tú decías. Y si bien es verdad que el Uruguay accedió a unas condiciones de compra de petróleo venezolano ventajosas por el tipo de crédito al cual accedía y por las condiciones de pago, más allá de ese negocio particular, toda la otra cooperación que estas dos empresas estatales procuraron no se pudo hacer. Y de hecho, yo paso 3 capítulos en ese libro explicando lo dificultoso que fue el negocio que ANCAP y PDVSA llevaron de manera conjunta en Argentina. Y para resumir en 2 líneas, en determinado momento PDVSA decide comprarle la mitad de petrolera del Cono Sur, ANCAP, que era la empresa con la que operaba en Argentina, que tenía una serie de estaciones de servicio de lo que era la antigua Red Sol, y en aquel momento ANCAP y PDVSA pasaron a ser socios en la Argentina. Y lo increíble es que en un momento de muchísima efervescencia política, en un momento de muchísima comunión política entre el chavismo y el Frente Amplio, esas 2 empresas se llevaron muy mal a nivel ejecutivo y a nivel gerencial. Tan mal que no había forma de que se pudieran poner de acuerdo en una sola decisión. Libraron una guerra en Buenos Aires que duró años hasta que Sendik, presidente de ANCAP, ya aburrido de todo eso y viendo que eso no iba ni para atrás ni para adelante, decidió venderla el 50% restante a $1 a Venezuela. Eso fue un episodio bien interesante. De manera que sí, es bien importante lo que decías en cuanto a que si bien hubo, y el Uruguay en algún momento apostó al petróleo venezolano, todos los otros negocios satelitales que se procuraron hacer con PDVSA nunca funcionaron de buena manera. Es una Venezuela la de Hugo Chávez y otra Venezuela la de Nicolás Maduro. Inclusive es diferente la Venezuela de Nicolás Maduro al principio, cuando recién fallece Chávez en el 2013, creo que fue, sí, que asume Maduro, que Chávez lo había señalado como el discípulo ideal, que era él la continuidad cuando él no estuviera, sin pensar lo que iba a ocurrir, y después Maduro fue mutando. Yo no sé si porque se embebió demasiado del poder, si se endulzó con ese dominio, que se transformó hoy en una dictadura sin cortapisas, ¿no? Es notorio que Chávez y Maduro son 2 líderes muy distintos. Uno seguramente le pudiera criticar muchísimo a Chávez, y ya seguramente durante los años de Chávez hubo momentos en el que la democracia venezolana iba perdiendo oxígeno, en el que había determinadas prácticas que podían ser consideradas autoritarias, la forma de tratar con la oposición política, ciertas persecuciones, la forma de tratar con los medios de comunicación. Todo eso estaba, y es verdad que Venezuela lentamente va perdiendo su condición, la creación de colectivos armados en los barrios, ¿no? Civiles que respondieran por el régimen, todo eso iba pasando. Pero Chávez tenía muchísimo carisma y tenía muchísimo liderazgo político. Y tenía cierta capacidad de apretar sin estrangular. Mucho poder, ¿no? Muchísimo poder. En ambos casos, en el de Chávez y Maduro, estamos hablando de muchísimo poder concentrado, ¿no? En el Estado y sobre todo en la presidencia, en Miraflores, con las Fuerzas Armadas siempre de su lado, ¿no? Pero en el caso de Maduro ya se hizo prácticamente inmanejable, ¿no? Y toda esa capacidad de equilibrios que tenía Chávez, a quien le habían dado un golpe de Estado en el año 2002, Maduro no la tuvo, y por eso en una situación económica muy difícil, ahí sí se agravó muchísimo toda la situación de Venezuela, con complicaciones bien derivadas en cuanto a la situación de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, persecuciones de todo tipo, y sí, evidentemente estamos hablando de una Venezuela muy distinta a la que vivió durante los años de Chávez. La Venezuela de hoy, que hasta hace poco tenía un uruguayo que ingresó y estaba desaparecido, ahora se supo que estaba bien, una Venezuela que ha proscripto candidatos presidenciales, que ha fraguado elecciones. No ha fraguado, porque está aquel discurso de decir, bueno, a ver, González Urrutia que muestre las actas. Una elección
autoproclamada como triunfal por parte del gobierno de Nicolás Maduro, que asumió de nuevo una presidencia con elecciones, que veíamos las imágenes cómo se llevaban las urnas de los circuitos de votación para eliminar votos que justamente apoyaban a González Urrutia. Pero más allá de ese hecho puntual, que es bastante reciente, porque Maduro asumió hace poco un nuevo gobierno, pero claramente hay una enorme diferencia. Yo estaba viendo en la tapa del libro que se ve a un Chávez con Mujica en una cierta afinidad de diálogo, ¿verdad? Un Mujica con otro semblante claramente, y tenemos a un Tabaré Vázquez, y del otro lado un Jorge Valle, que uno puede decir, ¿qué tiene que ver Jorge Valle? Bueno, Jorge Valle fue presidente del Uruguay entre el 2000 y el 2005, cuando el intento de golpe de Estado a Chávez, cuando la crisis bancaria en Uruguay, y cuando empezó todo ese vínculo de Uruguay con Venezuela, que después, bueno, cuando ganó la izquierda en Uruguay se afianzó mucho más. Totalmente. Creo que hay un punto ahí bien interesante y que me desafió a mí desde el punto de vista de intentar reconstruir qué había pasado en esos años, porque obviamente es mucho más reciente y quizás está mucho más en el conocimiento de todos lo que fue pasando durante los gobiernos del Frente Amplio. Pero en la época de Valle y el vínculo que tuvo con Chávez fue bien interesante. Primero por el vínculo personal que tenían ellos, que contrario a lo que todos pudiéramos pensar, era un vínculo de cierta afinidad y de respeto. Valle tenía la posibilidad de levantar el teléfono y hablar directamente con Chávez. En las cumbres de presidentes se bromeaban, eran muy chistosos los dos. Valle era muy atento a la realidad venezolana, la seguía y de hecho miraba. ¿Te acuerdas de los programas de Chávez los domingos que duraban en una cadena de 4 o 5 horas? Bueno, Valle algunos se los miraba a todos y después se lo encontraba y se los comentaba. Y eso lo descolocaba a Chávez. Entonces, ahí hubo un elemento bien interesante respecto a una relación personal, pero también a una relación que fue política y que del lado de Uruguay procuró ser comercial. Obviamente, ese intento estaba condenado al fracaso desde el día 1, porque desde el punto de vista político e ideológico, el gobierno de Jorge Valles era... Los antípodas. Exactamente, diametralmente opuesto a lo que Chávez procuraba y prefería para sus socios. Y por eso a nivel comercial nunca se pudo avanzar mucho. Pero pasaron cosas bien interesantes desde el punto de vista político y sobre todo teniendo en cuenta que en ese momento Chávez buscó empezar a generar su red latinoamericana, a expandir sus tentáculos de influencia a los efectos de generar clima para cuando llegara el momento de la transformación de izquierda en la región, él pudiera avanzar. Y eso pasa aquí en Uruguay, pasa durante el gobierno de Jorge Valle y pasa de maneras muy curiosas, no sé si el vocablo curioso es el más adecuado, pero sí moviendo dinero en la región, procurando financiar organizaciones y quizás también llegando a determinados sectores políticos. Bueno, ahí el término principal del título del libro, petrodiplomacia. Uno asocia este término con, bueno, el petróleo, los petrodólares que diplomáticamente se manejaron, porque empieza a permear la corrupción, ¿no? Y se empiezan a desatar casos muy fuertes que después terminaron siendo escándalos de dimensión planetaria. ¿Cómo lo abordás en el libro? Sí, el más conocido de ellos, si se quiere, pasó aquí en Argentina, ¿no? Aquí al lado, quiero decir, con un avión que llegó con funcionarios argentinos, con algunos venezolanos vinculados con PDVSA y con valijas que se abrieron en Aeroparque y que contenían cientos de miles de dólares que iban para financiar una campaña política. Recordemos que en la Argentina ya estaba instalada la izquierda de los Kirchner, ¿no? Sí, un poco antes que aquí en Uruguay. Entonces, digamos, todo eso formó parte del panorama. Se habló muchas veces de que esas cosas ocurrían acá en Uruguay, no lo digo yo, lo dijo por ejemplo Alberto Fernández en su momento, el expresidente argentino, lo denunció un alto militar de inteligencia venezolano en una corte española y además este libro trae pruebas de que eso sucedió en Uruguay incluso mucho antes de que sucediera en Argentina y se identifica puntualmente a una persona con nombre y apellido, con los movimientos que hacía, con la forma en que operaba, con los grupos con los que se vinculaba y donde dejaba ese dinero, ¿no? Así que creo que todo eso sucedió y que formaba parte de una petrodiplomacia que, más allá del punto, ¿no?, de mover dinero en valijas en la región, que es algo que pasó mucho, también habla de una forma de relacionamiento, ¿no? Una diplomacia basada en el petróleo, ¿no? Eso que tanto hemos hablado de comprar voluntades, de acercarse
políticamente, con mucho que ofrecer, pero que espera del otro un tipo de comportamiento. Y cuando eso no ocurre, quizás toda esa generosidad y solidaridad americana se va para otro lado. Recién decías del vínculo con España y se me vino a la mente en una cumbre cuando Juan Carlos, siendo rey de España, Chávez está hablando y Juan Carlos se adelanta y dice, pero ¿por qué no te callas? Que eso después se transformó en una frase meme, exacto, en burlas mediáticas y de redes sociales por esa parada de carro que le hace Juan Carlos a un Chávez que era un verborrágico impresionante. Tremendo, ¿no? sí. Si mal no recuerdo, eso creo que sucedió en Santiago de Chile, no me puedo equivocar. Pero claro, tenía que venir un rey español, que bueno, que después cayó en desgracia, pero para decirle algo así, porque era evidente que Chávez, una vez que, sobre todo en las cumbres latinoamericanas, ¿no? Donde por ejemplo no había presencia de Estados Unidos, pero incluso en presencia en aquel momento del presidente Bush, él empezaba a hablar y no paraba y no le importaba el tiempo hablaba estipulado. Del olor a azufre, ¿no? Exactamente. Del diablo, de Satanás. Mr. Danger. Mr. Danger. Y podía ir y venir, pero bueno, formaba parte del folclore que imprimió a esos años el chavismo en América Latina, que fue consiguiendo aliados en distintos puntos, ¿no? Porque tenemos que recordar que no solo, como decías, tenemos el kirchnerismo en Argentina, el Frente Amplio en Uruguay, pero tenemos una región que de cierta manera se predispuso. El desembarco de la izquierda en América Latina. Exactamente, ¿no? Son esos primeros 10 años, o la segunda mitad, digamos, de la primera década de los 2000, en la que... Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia. Lula en Brasil, Lula en Brasil. El propio Lugo en Paraguay, ¿no? Digo, es un momento de mucho fervor para la izquierda latinoamericana y donde Chávez gozó de años realmente para mover políticamente al hemisferio y para intentar hacer un frente unido fuerte a Estados Unidos. Eso no siempre fue posible porque para muchos otros, como el Uruguay, el sentido internacional tiene una condición de pragmatismo. Entonces, está todo bien, podemos ser amigos, podemos hacer negocios, pero yo no me voy a pelear con los Estados Unidos y muchas veces, sobre todo en el gobierno de Tabaré Vázquez, el primero, pero también en el de Mujica, se vio cómo el Uruguay procuraba balancear, ¿no? Y actuar inteligentemente frente a otros socios comerciales. Que también eso le valía críticas políticas al Frente Amplio y decir, bueno, pero a ver, la afinidad con el imperialismo yanqui, algo que se combatió desde siempre, el Yankees Go Home, ¿no? Y el ir contra esa doctrina imperialista que tuvo siempre Estados Unidos, que también le valió críticas, pero bueno, una cosa es discutir desde la oposición y otra cosa es cuando se asume el gobierno, que mirando el contexto de país, bueno, obviamente, yo con Estados Unidos no me puedo pelear de ninguna manera. Totalmente, y tenemos que recordar que acá estuvo Bush, ¿no? Y Tabaré Vázquez le preparó un asado en Anchorena. Tabaré Vázquez anunció el ministro de Economía de su primer gobierno en la puerta del Fondo Monetario Internacional. Exacto. Cuando dijo, mi ministro va a ser Danilo Astori. Exacto. Después eso era una señal, pero ¿y cómo, Tabaré? Claro, todo eso formaba parte de eso. Digo, más allá de eso, Tabaré Vázquez desde siempre tuvo claro que quería algún tipo de acuerdo con los Estados Unidos, empujó todo lo que pudo, quería un TLC idealmente, tuvo un frente de oposición interna que no le permitió, pero acá lo interesante es que Bush estuvo en Uruguay, Bush hizo una visita de Estado muy importante, y del otro lado del río tenías a Chávez gritando en un acto kirchnerista y hablando de pestes del Uruguay por recibir a Tabaré Vázquez. Y en aquel momento... Bush. Exactamente, a Bush, perdón. Y en aquel momento la televisión pública venezolana, no es la televisión pública, sino que es el canal que estaba... Radio Caracas Televisión. No, perdón, es el canal que estaba en toda América Latina, que ahora me vino un lapsus, se me fue, pero era que el Uruguay era parte de ese canal, ¿no? Era un socio minoritario. Telesur, efectivamente. En aquel momento habla de Tabaré Vázquez como un vendepatria por invitar a Bush. Y eso le generó un enojo terrible dentro del gobierno uruguayo, a tal punto que Vázquez le hace un desplante a Chávez y no va a una cumbre bien importante que significaba el inicio de la UNASUR, ¿no? Qué bueno que debe estar este libro, la verdad. Se me ocurre que además con un trabajo de investigación muy fuerte. Yo le preguntaba antes de la entrevista a Martín si esto le había valido alguna crítica, obviamente, de un lado y de otro. Y bueno, incluso le pregunté si había recibido algún tipo de amenaza o de presión o algo.
Me gustaría que le contaras para cerrar a la gente cuál es tu respuesta. Por suerte no, por suerte no, no, bueno, amenazas y cuestiones que uno se lo tomaría muy en serio, ¿no? No hubo, y bueno, y por suerte, a ver, el libro a cada lector le puede parecer bueno o malo en función de su propio criterio, quizás quienes lo vean con lentes, con un tinte político, pueden pensar una cosa u otra. Yo me quedé sí contento, satisfecho de que la devolución de muchos lectores ponderaba el trabajo de investigación y de documentación y el esfuerzo que hice por narrar en detalle y por presentar, digamos, evidencia de cada una de las cosas que allí digo, y bueno, y eso lo valoro especialmente. Martín se presenta hoy en el Hotel Barradas a las 19:30 horas en el marco del ciclo de charlas de los notables con Diego Fischer, bueno, con este libro Petrodiplomacia, valijas, negocios y otras historias del chavismo y Uruguay, con figuras preponderantes de la política y, bueno, años muy importantes para el Uruguay que valieron muchas cosas desde el punto de vista político, comercial y geopolítico también. Así que hoy pueden asistir a las 7:30 de la tarde al Hotel Barradas a bueno, compartir con Martín un rato de la presentación de este libro. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado este rato. No, el agradecido soy yo. Muchísimas gracias por esta invitación. Un placer. Tenemos que ir a una pausa, 11 de la mañana con 12 minutos. Ya venimos.